Bueno, volvemos a empezar. Estábamos viendo los neutrófilos la semana pasada, cómo empezamos con los granulocitos, y hoy quiero empezar, ahora parece que está todo funcionando mejor, en cómo ocurre esto. De nuevo, algo que un poco habíamos hablado la semana pasada, a partir de una célula madre que está, automáticamente yo digo, una célula madre que está en, y ustedes tienen que responder todos en coro, ¿en dónde está la célula madre hematopoyética? La médula ósea. En la médula ósea. Así, exactamente, la médula ósea. En la médula ósea que ocurre toda la hematopoiesis, esta célula madre, dependiendo con qué factores se vaya encontrando, va a ir tomando, se va a ir comprometiendo a hacer una célula en particular o un linaje en particular. Entonces, nosotros, lo que estamos viendo ahora, esta célula madre, si se encuentra con estos, particularmente con estos factores de crecimiento, como la trombopoyetina, varias interleuquinas diferentes, y estos GSSF o MSSF, que son factores estimuladores de colonia, ya sea G de granulocito, M de mieloides, se van a ir convirtiendo en uno en particular. Por ejemplo, una célula madre que se encuentre, una célula progenitora mieloide que se encuentre con este grupo de factores, se va a comprometer a ser una célula madre, una célula progenitora de algunas cosas en particular. Por ejemplo, si se encuentra con trombopoyetina e interleuquina 3 y tiene los receptores, esta célula toma el compromiso en ir por la rama de neutrófilo y monocito. Toma ese compromiso, pero no le alcanza, necesita ver en su desarrollo y en su entorno otras cosas. Por ejemplo, se tiene que sumar interleuquina, si tenía interleuquina 3, se le suma la interleuquina 6, o el GMSSF, o el CFU, GM. Fíjense que acá, dependiendo, si de repente se encuentra con esto, se va a convertir en una célula progenitora, o va a empezar a desarrollar todas las cosas que tienen que ocurrir para convertirse en un monocito. Y al final, si se encuentra con este factor, con el factor estimulante de colonia de monocitos, se convierte en monocito. Pero si en el camino se encuentra con un factor que se llama GMSSF y luego con GCSF, estas son proteínas, factores de crecimiento que están en el ambiente de la médula ósea, se va a convertir en neutrófilo. Ese mismo camino, dependiendo cada una de estas interleuquinas, son los mensajeros que tiene el cuerpo, que tienen las células, para poder literalmente mandarse mensajes e información de cómo o cuántas células se tienen que generar de un tipo o de otro tipo. Por ejemplo, si esta célula progenitora de repente se encuentra en un medio que tiene una concentración un poco más alta de interleuquina 6 que de interleuquina 3, se va a convertir en un progenitor de eosinófilo. Pero no va a alcanzar solamente eso para continuar y terminar convirtiéndose en un eosinófilo. Va a necesitar que en el medio de repente se encuentre otro factor que es específico, de hecho se llama factor estimulante de colonia, CFU, eosinófilos o EO, que si esta célula progenitora que estaba con la intención, que estaba comprometida en convertirse en eosinófilo, se encuentra con este factor, finalmente se va a convertir. Lo mismo pasa si esta célula progenitora un poco más progenitora, más cercana a célula madre, se encuentra con interleuquina 11, va a empezar a generar cambios internos que le van a indicar que se va a convertir, se va a comprometer más en ser un basófilo. Pero no termina de comprometerse, no termina de ser basófilo, si no encuentra el factor específico de basófilo, y al final, interleuquina 3
tiene que estar en este orden. De repente se encuentra con la interleuquina 11, eso le da la señal de orientarse a convertirse en basófilo. Por ejemplo, permite tener receptores para el factor específico de basófilo, que si expresa esos receptores y ese factor se encuentra en el medio, va a continuar la maduración y el desarrollo hasta convertirse en algo yendo hacia basófilo, pero en ese momento necesita encontrarse, o necesita que en el medio exista la interleuquina 3. En este camino de desarrollo, esta célula va a tener que expresar receptores de interleuquina 3, y si tiene los receptores y existe la interleuquina 3 en el ambiente, se termina convirtiendo en basófilo. Lo mismo pasa, este concepto de expresión de receptores y ver si en el medio existe el factor que estimula o que se une a ese receptor, esa cuestión secuencial hace que una célula madre que tiene la posibilidad de convertirse en cualquier cosa, se termine convirtiendo en una cosa. Y a medida que va pasando y que va viendo, esto es la explicación, la idea que quiero que se lleven es que las células van expresando distintos receptores durante su maduración que permiten ver, permiten interactuar con moléculas que están en el ambiente. Ahora, dependiendo si están o no están esas moléculas en el ambiente, estos receptores se van a activar y le van a dar una señal a esa célula para pasar al siguiente estadio, a la siguiente fase. Entonces, esta célula madre al principio solamente necesita estos 3 factores para mantenerse como célula madre y estar dividiéndose. Eventualmente, cuando una célula madre se divide en 2, una de esas 2 células va a empezar a expresar otros receptores. Si miran esta listita de lo que está acá, en cada una de estas en este gráfico, en este esquema, estos son los factores que están en el medio que la célula necesita. Puede que haya muchos más factores. Realmente puede haber que haya muchos más. Pero solamente la célula, por ejemplo, la célula madre, tiene receptores para estos 3. La célula madre, imagínense que todo esto, o recuerden que todo esto está todo mezclado y todas las células están amontonadas una con otra, están dentro del tejido de la médula ósea. Por lo tanto, cuando lo ven así, lo vemos en este esquemita como todo separado, parece como lógico. Sin embargo, recuerden que todas estas células están todas mezcladas y todas juntas. Algunas se van a ir moviendo porque necesitan ir acercándose desde el lado más cercano del hueso a un vaso sanguíneo, pero puede ser que eso sea espacialmente muy cercano uno de otro. La manera en que ocurre el desarrollo de las células es que la célula expresa un receptor y en el medio es capaz de darse cuenta que existe una molécula en particular. La célula madre expresa muchos receptores, pero específicamente para mantenerse con célula madre, expresa estos receptores para estos 3 factores. Una de esas células en algún momento empieza a expresar otros receptores. Por ejemplo, acá se agregan estos 4 receptores para estos 4 factores. Si están los 7 factores, esa célula va a comprometerse a ser un progenitor. Y en ese compromiso, de repente va a expresar distintos receptores que van a ver cuáles son los factores que están en el medio. Si, por ejemplo, expresa el receptor de GSSF y está este factor, esta célula progenitora va a seguir este camino, se va a convertir en este progenitor, y cuando sigue este camino y cuando pasa a este nivel, hace un paso más, cambia el patrón o el perfil, el repertorio de receptores que tiene en su superficie, cambia un montón de cosas adentro, porque ahora ya está decidida a, por ejemplo, empezar a ser un mastocito. Todavía no lo es, pero ya está decidido. ¿Por qué? Porque un receptor expresó el receptor para este factor estaba en el medio,
y ahora eso significa que va a tener señales para adentro para empezar a expresar todos los genes que corresponden a mastocitos, o los genes que corresponden a los receptores para el siguiente estadio, para el siguiente nivel de maduración, que por ejemplo van a ser estos. En este caso, el factor estimulante de célula madre, el receptor para interleuquina 3 y el receptor para interleuquina 4. Este progenitor lo va a expresar, y si estos tres factores están en el medio, va a ser capaz de seguir su maduración y convertirse finalmente en un mastocito. ¿Qué significa seguir su maduración y convertirse en un mastocito? Es decir, bueno, dejar de expresar todos los genes que no tienen nada que ver con ser célula madre o ser progenitor, y empezar a expresar proteínas y que van a generar y hacer todos los cambios, expresar proteínas que van a generar todos los cambios en la célula para convertirse en mastocito. Por ejemplo, la generación de las vesículas, el contenido de las vesículas, no solamente la generación de la vesícula como una estructura rodeada de membranas, sino todas las proteínas y todas las moléculas que están adentro de las vesículas de los mastocitos. El mismo camino, o un camino equivalente, sigue cada una de estas líneas, donde esta célula progenitora del linaje mieloide, dependiendo con qué receptor expresa y qué mensajero se encuentra, va a continuar cada uno de estos caminos. No les voy a pedir que se aprendan en principio, pero si quieren vayan leyéndolo y vayan empezando a recordar cuáles son los factores, porque estos factores después los vamos, en la próxima materia que tengan de esto, y de hecho son factores que se tienen que medir, digamos. Dentro del laboratorio hematológico muchas veces se miden estos factores porque están relacionados con la cantidad de células que vemos o no. Pueden estar relacionados. Entonces, siguiendo el ejemplo del neutrófilo, hay un factor particular que es el GSCF, que induce a las células, a las unidades formadoras, a los progenitores CSU, las unidades formadoras de colonia, los inducen a diferenciarse a polimorfonucleares. Esto genera aproximadamente por día entre 1 a 2 por 10 a la 11, es decir, 11 ceros. 6 ceros es 1 millón, 9 ceros son 100 millones, 12 ceros son 1000 millones, son un poquito menos de 900 millones de polimorfonucleares por día, porque recuerden que se mueren, la mayoría se mueren. La mayoría de estos 2 por 10 a las 11, a la 11, se mantienen en la médula ósea. Una vez que salen, polimorfonuclear, en circulación tienen una vida bastante corta, entre 6 a 8 horas, y se terminan muriendo. Por eso se tienen que generar tantos por día. Muchas veces no es que se mueren en cualquier lado, sino que vuelven ya envejecidos a la médula ósea y son reciclados de alguna manera. Los macrófagos que están en la médula ósea los fagocitan, y como una cuestión interesante es que estos mismos macrófagos que están en la médula ósea, que van a fagocitar, así como un neutrófilo fagocita una bacteria, un macrófago del estroma de la médula ósea es capaz de reconocer a un polimorfo nuclear envejecido, que ya no cumple más su función, y lo fagocita, lo engloba literalmente, y le tira enzimas líticas, y lo degrada completamente. Esa señal hace que estos mismos macrófagos liberen al medio este factor, el factor de granulocitos, factor estimulante de unidades formadoras de colonia de granulocitos. Este factor, a su vez, es el que estimula a las unidades formadoras de colonia a diferenciarse en polimorfonucleares. ¿Se entiende cuál es el ciclo? El polimorfonuclear se diferencia a partir de esta unidad formadora de colonia, porque encuentra en el medio este factor.
el G o el GM-CSF, particularmente el G-CSF. Encuentra este factor. Este factor lo producen los macrófagos que están degradando, que están fagocitando neutrófilos. Entonces, si los macrófagos fagocitan muchos neutrófilos, se genera mucho de este factor, del factor GSSF, por lo tanto, las unidades formadoras de colonia van a pasar en mayor cantidad a formar más neutrófilos. De esa manera se mantiene el nivel. Si se eliminan mucho, se genera un factor, se estimula o se genera mucho factor estimulante formador de neutrófilos, de manera que se generen nuevos. Si se eliminan pocos, es decir, no hay tantos que se están muriendo, no hay tanto factor estimulante y por lo tanto no se generan nuevos neutrófilos, salvo que se estén muriendo y los mismos macrófagos al final generen este factor y se arme el ciclo para mantener balanceado la cantidad de neutrófilos necesaria. Ese sistema, aunque yo lo explique solo para neutrófilos, es muy similar para el resto de, también para basófilos y eosinófilos. Pero particularmente están mucho más estudiados en neutrófilos porque son las células, primero que están en mayor cantidad, y se tiene mucha más información para los neutrófilos que para el resto. ¿Alguna consulta? Sí, yo. Entonces, este sería el mecanismo más o menos por el que actúan todas las células. Es el mecanismo con el que... Más o menos. Sí, sí, es el mecanismo en el cual se mantiene el número, es uno de los mecanismos particulares que las células, los granulocitos, mantienen su nivel. Esa es la manera de balancear. Si los macrófagos comen más, tienen que eliminar más neutrófilos por alguna razón, porque por ejemplo hay más que envejecieron, secretan más factor estimulante y las células progenitoras hacen más neutrófilos, de manera de poder balancear. Pues si lo están retirando en grandes cantidades, en el tiempo nos vamos a quedar sin neutrófilos. ¿Cómo hace el cuerpo para balancear eso? Bueno, los mismos macrófagos, las mismas células encargadas de eliminar los granulocitos, en el proceso de eliminación empiezan a secretar el factor que estimula la generación, que estimula a la otra célula. Entonces de esa manera hacen un ciclo de retroalimentación para mantener los niveles siempre en la normalidad. Pasando al segundo tipo, que en proporción son los eosinófilos. Los eosinófilos tienen su nombre porque se colorean particularmente con eosina, por eso son así tan rosaditos, cada uno más tirando a rojito, anaranjado. Tienen el núcleo bien típicamente bilobulado, y tiene una enorme cantidad de gránulos en su citoplasma que se tiñen naranja con la eosina. Estas son cuestiones más de forma, son un poco más grandes, son más grandes, el doble por lo menos en diámetro que los glóbulos rojos. Tienen este típico 2 o 3 lóbulos conectados, no se encuentran nucleolos, no se ven, los nucleolos son, bueno, no se ven acá porque no están, son manchas o regiones del núcleo con mayor tinción. Pueden ser irregulares los bordes, si se fijan en este de acá, por más que acá este es un esquema que es como bien redondito, muchas veces no son tan esféricos, tan circulares como los linfocitos o como los neutrófilos, tienen una formita un poco más de borde irregular. Si se fijan acá, uno puede ver el borde de la célula, y acá hay como una lengüita que está saliendo, es porque se está estirando, es la manera en que se mueven todos los leucocitos. Tienen de todos estos gránulos, y de hecho es una pregunta que ahora, cuando termino la clase, hoy les voy a subir el cuestionario, y tienen gránulos que se llaman gránulos primarios, secundarios y terciarios inclusive. O primarios, secundarios y pequeños.
Y eso les voy a dejar como tarea para el hogar, que investiguen qué tienen cada uno de estos 3 tipos de gránulos que están en los eosinófilos, en los basófilos y en los polimorfonucleares. Los 3 no tienen. ¿Qué hay adentro de los gránulos y para qué sirven? Fíjense que la mayoría de los eosinófilos, por más que se encuentran en circulación, la mayoría se encuentran en la médula ósea. Son células que no salen a circular tanto hasta que no ocurre un evento donde realmente se los necesita. De hecho, por mililitro encontramos solamente entre 50, de 50 a 500. Se los conoce por ser como el 1%, un poco más del 1% de todos los leucocitos en circulación. Particularmente el eosinófilo, así como les dije que los granulocitos están involucrados en respuestas inmunitarias, los eosinófilos son los que están encargados de las infecciones, o se activan particularmente frente a parásitos. Son capaces, cuando hay un parásito, un parásito es un organismo que es más allá, no es una bacteria, no es una levadura, sino es eucariota, lo rodea y descarga estas vesículas a las células del parásito. Por lo tanto, como es eucariota, estas vesículas son capaces de activar o de impactar sobre células eucariotas. Nosotros, los seres humanos, somos eucariotas. Entonces, si estas vesículas de repente se secretan en un tejido, en cualquier tejido, y que no es específicamente enfocado a un parásito, también impacta a las células normales que tenemos en el cuerpo. Y de hecho, son los principales mediadores en las alergias y en el asma. ¿Por qué? Porque de repente, en uno de las moléculas que están en los gránulos de los eosinófilos, es la histamina. Y esta histamina es una molécula que es un mensajero, es un mediador, que le hace cosas a las células que están alrededor. Entonces, un eosinófilo naturalmente o normalmente, en condiciones normales, debería estar dando en circulación, aunque haya poco, están circulando, y sus gránulos no son secretados, no se fusionan con el exterior, salvo que se encuentre con un parásito, y en condiciones patológicas más normales, en respuestas alérgicas y reacciones de hipersensibilidad o en asma. ¿Qué pasa en alergia? Pasa de que, por ejemplo, la molécula que es el alergeno, supongamos el polen o el polvillo, el pelo de algún animal, es una molécula, no es una célula, es una parte, una parte no viva de un organismo, por lo tanto no lo va a matar porque no está viva y no se puede degradar fácilmente. Sin embargo, el eosinófilo cree que es un parásito, libera esos gránulos, y cuando los libera, no le hace nada al alérgeno, pero sí a las células que rodea, a las células normales que están en ese lugar. Por ejemplo, en asma, cuando están cerca del alveolo del pulmón, liberan los gránulos y hacen que, por ejemplo, las células, los miocitos, las células musculares que contraen cada uno de esos alveolos, se contraigan, y por lo tanto no haya la función normal del pulmón de llenarse de aire y sacar el aire. Quedan contraídos y no hay respiración, o no hay posibilidad de intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque un eosinófilo, porque muchos eosinófilos, de repente, por alguna situación extraña, hizo una degranulación, es decir, liberó el contenido de sus gránulos en un lugar que no correspondía, o en realidad que no era necesario. Tienen una vida media un poco más larga que los polimorfonucleares. Estos viven entre 3 o 4 días en sangre y son capaces de migrar hacia los tejidos, y ahí sí pueden
Esto es cuando hablamos de vida media, yo les cuento que es la vida media en circulación. Muchos de estas células, una vez que entran a los tejidos, pueden durar unos días más de la vida media, porque ya no están como en una función más estática, esperando de que, por ejemplo, pase algo. ¿Cómo hace una célula? Así como una célula progenitora expresa receptores y dependiendo qué mensajeros hay en el medio, esos receptores van a reconocer esa señal. Lo mismo pasa con todas las células, y particularmente con estas células, los granulocitos y los eosinófilos, expresan muchos receptores en su superficie que, dependiendo la citoquina, la quimioquina, el tipo de molécula que vea, de repente, por ejemplo, mediadores lipídicos significa partes de membranas de los parásitos, de membranas celulares de parásitos, cuando impactan en esos receptores, envían la señal de que los gránulos tienen que ser liberados al exterior. Y esos gránulos tienen muchos tipos de proteínas. Por ejemplo, tienen una proteína que es MBP, la proteína básica principal. Hay una proteína que se denomina SP, o proteína catiónica eosinofílica. Hay una neurotoxina, inclusive, en cada uno de estos gránulos. Hay peroxidasa. La peroxidasa es una enzima que genera peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, básicamente. Por lo tanto, imagínense que si se libera una de esas vesículas hacia justo enfrente, se encuentra con una célula, una célula de un parásito, y cuando el eosinófilo llega y toca esa membrana, le libera en ese lugar los gránulos, y, por ejemplo, estas proteínas que están acá, no están en gran cantidad, pero están muy concentradas en estos gránulos. Si los liberan frente a una célula, todas estas proteínas les van a generar un daño a la célula que está enfrente. La idea, si es un parásito, ese daño es matarlo. Sin embargo, si se equivoca y degranula, es decir, libera los gránulos en otros tejidos, va a generar daño en el tejido general, y es el típico daño de las alergias. Entonces, tenemos los gránulos primarios, los grandes y específicos, que son los secundarios, y los pequeños. Esta es una coloración, una tinción donde podemos ver, si uno mira estos gránulos, tienen distintas coloraciones, distintos tamaños, distintas formas inclusive. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahora al final de la clase les subo la presentación. Por ejemplo, si vemos este gránulo acá bien violeta en el medio, en el centro de la célula, vamos a ver que en el centro del gránulo hay como un cuadrado de un color, un violeta un poquito más claro. Ese cuadrado, o sea, en el momento que se hizo la fijación y la tinción, esto me está indicando que hay un montón de proteínas, hay una concentración tan grande de proteínas que se precipitaron en el momento de la fijación y tinción, que formaron un cristal gigante acá adentro de proteínas, y es una proteína en particular. Este gránulo de acá abajo también tiene como un rectángulo, es un poco más clarito, pero tiene al revés de este violeta oscuro con el cuadrado, el rectángulo violeta más claro. Este es otro tipo de gránulo que es más clarito, y el contenido, hay como un cuadradito violeta más oscuro adentro. Bueno, estos componentes, en general cuando se forman estas formas tan geométricas, tan con bordes bien regulares, es porque son proteínas que se precipitaron en la fijación y en la coloración. ¿Y por qué? Porque son estas 4 proteínas que son los principales componentes de los gránulos: la proteína básica, la proteína catiónica, la neurotoxina y la peroxidasa de eosinófilo. Inclusive tenemos hidrolasas e histaminasa, que están en los gránulos más pequeños, que son los lisosomas. Eso, desde ya vayan pensando que van a tener que investigar qué hay en cada uno de estos gránulos.
Una vez que se decidió la célula madre, el progenitor, en hacer un eosinófilo, siguen esta diferenciación. Y uno puede, en una tinción, particularmente en un aspirado o en una muestra de médula ósea, encontrar estos estadios desde el mielocito eosinófilo hasta el eosinófilo maduro ya en circulación. Entonces tenemos el metamielocito, el bastonete. Fíjense que al principio el núcleo es una cosa redonda, y luego, como una característica, pasan otras cosas también, no solamente esto. Acá se va compactando y va empezando a formar los lóbulos hasta tener los dos lóbulos o tres bien formados, unidos por este puente. Y a la vez le van pasando cambios conformacionales a la estructura de la célula, que vemos este progenitor, que es bastante más grande, al eosinófilo final, que es un poco más pequeño, de entre 12 y 15 micrones de diámetro. ¿Qué hace el eosinófilo? Bueno, esto es lo que le estaba intentando, lo que estaba contando antes. Por ejemplo, cuando se encuentra a una célula de un parásito, se une por todos los receptores que tiene en la célula del eosinófilo, se une de esta manera, idealmente con la idea de que el contenido de las vesículas se le libere y ataque solamente a esta. Por ejemplo, esto es un parásito, un típico parásito intestinal, por ejemplo, que se le una, pero bien compacto, bien pegado, y de manera que cuando libera los gránulos, el contenido de los gránulos solamente afecta a esta célula y no a otra. ¿Por qué? Porque puede generar un problema en el tejido. Esa es una de las funciones. La otra función, que es un poco más compleja, es que cuando aparece, cuando es activado, parte del contenido de los gránulos, no sé si alcanzan a leer, pero tienen un montón de citoquinas, de interleuquina, por ejemplo, puede ser 1, 4, interleuquina 4, 5, 6, 1 beta, interleuquina 10, TNF. Están adentro de los gránulos, y cuando se activó el eosinófilo los libera. Y cuando las liberas, estas moléculas, estas citoquinas, son mensajeros que van a tener su función. Por ejemplo, si aparecen este grupo de mensajeros, son moléculas que le llevan un mensaje a los linfocitos B, para que el linfocito B genere algún tipo de respuesta. Por ejemplo, si el eosinófilo se activó porque encontró un parásito en el intestino, libera este grupo de interleuquinas, que a su vez es el mensaje que los linfocitos B que estén por ahí van a recibir y van a decir, bueno, entonces tengo que secretar un anticuerpo en particular, que es IgA. La IgA, lo vamos a ver en unas clases más adelante, es un anticuerpo que se secreta en las mucosas, en las membranas. La IgA está, todas las células están dentro del cuerpo. Cuando yo le digo, por ejemplo, en el intestino, el parásito está del lado de afuera, está en la parte de la luz del intestino, no está dentro del cuerpo. Pero supongamos que está entrando y un eosinófilo se activó porque lo alcanzó a tocar. Libera estos mensajeros, y los linfocitos B del lugar empiezan a secretar IgA. Esta IgA, las células del colon la van a tomar y la van a liberar hacia el lado de afuera, y van a recubrir el parásito, por ejemplo, para evitar que a los parásitos que están dentro del intestino, y por un lado lo van a decorar con anticuerpos, y si hay otra célula que reconozca anticuerpos lo va a atacar, y además estos anticuerpos rodeando al parásito le van a perjudicar, le van a impedir la función celular normal. Lo mismo pasa en la leche, por ejemplo, en la boca. La boca y todo
todas las membranas de la mucosa y de la nariz, del lado de adentro, tienen muchos eosinófilos, y todos los pulmones. Entonces, si aparece algún parásito, alguna célula extraña que no es propia del cuerpo y que el eosinófilo reconoce, se activa y le envía señales a todas las células del sistema inmune que están alrededor para que hagan algo en particular. Por ejemplo, son capaces de, si se activa y libera todo este tipo de, cuando hay todo este tipo de citoquinas, este grupo de citoquinas en particular, son mensajeros que le dicen a los fibroblastos, otras células normales que están por debajo de los tejidos, que son las células que hacen como el colágeno y todo todas las proteínas que le dan forma al cuerpo, que tienen que empezar, por ejemplo, a generar más fibrosis, que es decir, generar una cicatriz, empezar a hacer más colágeno porque hay algo, tienen que reparar el tejido, o además estimulan a las células de los vasos sanguíneos cercanos a que crezcan. ¿Por qué? Porque este grupo de mensajeros se secretó al medio cuando el eosinófilo detectó o se activó porque hubo una cicatriz o un daño. Y eventualmente alguna molécula del ambiente está tocando a el área donde ocurrió la cicatriz. Alguna molécula que lo esté activando, alguna molécula que sea un alergeno, algún parásito, alguna forma de tejido extraño que lo está activando. La única manera que lo puede ver es que, por ejemplo, en este caso, es que haya una herida. Cuando hay una herida, la parte interna del cuerpo está expuesta al exterior. Y en ese exterior puede haber algún factor que estimule al eosinófilo que está en el tejido ahí abajo, y específicamente va a secretar este tipo de mensajeros que le van a decir a las células de alrededor: hay que hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, los eosinófilos que están por debajo de todo el tejido intestinal y mamario de las glándulas, cuando se activan, de hecho, liberan este grupo de citoquinas que hacen que las células normales que están en el tejido, las células madres del tejido del colon o del tejido de la glándula mamaria, se estimulen y generen más nuevas células para mantener el tejido perfectamente bien. Entonces, son células que su función principal, aunque originalmente todos las conocemos como ataque de parásito y su otra función más patológica asociado a alergias y asma, también tienen un montón de funciones que tienen que ver con la regulación normal del sistema inmune. Todo esto no lo tenemos que pensar como algo extraño. Se lo encuentra o se descubrió, por ejemplo, cuando hay una herida o cuando hay un parásito, como le indica la célula B que genere los anticuerpos. Pero esto es algo normal. También está bajo el tejido y sirve para mantener que, por ejemplo, las células madres del tejido se dividan de manera normal y que generen estén en cantidades necesarias. Y el tercer grupo son los basófilos. El tercer grupo de granulocitos mieloides son los basófilos, donde su nombre viene básicamente porque se tiñen bien fuerte con colorantes básicos, que en general la tinción de eosina y hematoxilina el básico es la hematoxilina, entonces se tiñen bien violetas, o del mismo color que el núcleo, y que también acá participan especialmente, mucho más
están mucho más relacionados que los eosinófilos, a las reacciones alérgicas con liberación de histamina. También liberan, digamos, la proteína o la molécula en mayor concentración dentro de las vesículas de los basófilos, es la histamina, y la segunda es la heparina. Tiene más, ¿no? Y la heparina es un anticoagulante, es decir, tienen funciones que están regulando cómo funcionan el resto de las células también. No son tienen capacidad de fagocitar, pero no tanto como los neutrófilos, ni los eosinófilos. De hecho, los neutrófilos son los máximos, están hechos para fagocitar, los eosinófilos un poco menos, y los basófilos bastante menos, y se encuentran en muy poca cantidad. De hecho, tenemos alrededor de 30 células por mililitro, que corresponden al 0,1 o al 1%. Fíjense que teníamos el 60 de los neutrófilos, el 1,4 de los eosinófilos y el 0,11 de los basófilos. O sea, hay una menor cantidad, sin embargo son bastante interesantes porque si funcionan mal, por ejemplo, liberan histamina, y la histamina es una molécula, un mensajero que afecta un montón a las células de alrededor, y particularmente están muy relacionados a la alergia. Por eso uno, cuando tiene una alergia, toma un antihistamínico, de manera de que se bloquee la acción de la histamina sobre las células, particularmente bueno, queremos sacarnos los síntomas de la alergia, de la rinitis y la falta o el problema de respiración. ¿Por qué? Porque esa histamina está haciendo que las células que están por debajo de las mucosas, particularmente las células que son del músculo liso, son células que se contraen y, por ejemplo, hacen que otras células liberen el contenido de las glándulas y nos hacen salir moco, o se contraen y hacen que uno no pueda respirar bien porque no están haciendo la función normal de expansión y contracción de los alveolos en los pulmones. ¿Por qué? Porque hay histamina. Son un poquito más chicos, tienen entre 8 y 12 micras de diámetro. También, si uno ve, el núcleo tiene 2 o 3 lóbulos como los eosinófilos, pero como las vesículas de los basófilos se tiñen exactamente del mismo color que el núcleo, a veces es difícil verlo. Acá podemos ver, por ejemplo, que aparentemente estos serían como los 2 lóbulos de este basófilo, pero hay que mirarlo con cuidado porque en general estas vesículas son muy, muy oscuras, y tapan la forma del basófilo. ¿Qué hacen particularmente? ¿Cómo funciona un basófilo? Como todas las células funcionan, y la manera que una célula interacciona con su medio extracelular es a través de receptores. Entonces el basófilo tiene 3 receptores particulares, tiene muchos receptores, pero son 3 los que están más relacionados con su función de basófilo. Un receptor del complemento, ya vamos a ver qué es complemento, pero básicamente es un sistema de proteínas que tiene que ver con la homeostasis, con la coagulación, y cuando una de esas moléculas, esas proteínas del complemento se presenta o aparece, es capaz de interactuar con el receptor del complemento del basófilo, y el basófilo se va a activar y va a liberar sus gránulos. Recuerden que uno de los componentes de los gránulos era la heparina. Por lo tanto, es una manera de cómo hace el cuerpo para empezar o evitar que un coágulo o que la reacción de coagulación o de formación del complemento se extienda por siempre. En algún momento lo tiene que contener. Pero el complemento, además, la función principal es la generación de poros en la membrana de las bacterias, de algunas bacterias particulares. Entonces,
el complemento está actuando en dos partes, en la muerte o en la eliminación de bacterias, y a su vez una parte del complemento es un activador de la cascada de coagulación. Tiene receptores que se llaman receptor de moléculas extrañas, literalmente. Entonces, son receptores que reconocen patrones en, por ejemplo, patrones que se corresponden a la pared de un hongo o de una levadura, o receptores que son capaces de detectar patrones como la pared bacteriana, de las bacterias que tienen pared bacteriana, y también las activan. Y un receptor, uno de los más importantes, es el receptor de la IgE. La IgE es una inmunoglobulina que aparece particularmente, la generan los linfocitos B, particularmente frente a la presencia de alergenos. Entonces, si hay alguna molécula que es un alergeno que hizo que un linfocito B secretara IgE, la IgE se va a unir, la IgE tiene esta formita, se va a unir por su lado, por el lado no variable, se va a unir al receptor de IgE del basófilo, y el basófilo va a liberar los gránulos. En general no los libera tan enseguida, sino el receptor se une, y ahora esta molécula, esta célula con este receptor, le queda esta parte del anticuerpo, que es la parte que se une a lo específico, a moléculas específicas. Entonces, ahora, esta célula con este receptor va a estar va a tener la especificidad, va a ir y va a migrar y va a tratar de que en el momento que la IgE reconozca a su blanco, a la molécula que conoce la IgE, ahí recién va a hacer que se active el basófilo, cuando esté en presencia del alergeno, y liberando histamina y heparina y el resto de los componentes de los gránulos de los basófilos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo una pregunta. ¿Todos esos receptores están hechos de proteínas? Todos esos receptores están hechos de proteínas. De hecho, son todos proteínas. Y cada uno de todos estos receptores están hechos de proteínas, por lo tanto, están codificados en el genoma de todas las células. Solo que por ejemplo, el receptor de IgE, todas las células del cuerpo tienen los genes de receptor de IgE, sin embargo, solamente se expresan en los basófilos, en los neutrófilos, a veces en los macrófagos. Ese gen se lee y se convierte en proteína en la célula que corresponde, y en el resto está apagado. Pero sí, todos los receptores son proteínas. No existen receptores que no sean proteínas. Y si son proteínas, son genes, están codificados en genes en el genoma de la célula. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Porque hoy quiero cortar acá, y así continuamos con la última parte de los mieloides, que serían las plaquetas. ¿Alguna consulta? ¿Está todo clarísimo? A ver, por ejemplo, justo me aparece la primera que termina acá, Claudia Teles, o Telles. Te veo ahí como muy concentrada. Hola, profe. Buenas. No, sí. Perdón, no es por nada en particular. Justo cuando puse el video apareciste arriba a la izquierda, que es la que aparece ahí, o el que aparece ahí. Yo le pregunto algo.
No, sí, está bien. No, sí, yo lo entendí. Solamente, bueno, capaz repasar un poco más, ¿no? ¿Qué necesitas Igual repasar? yo me acuerdo de los granulocitos primarios y secundarios, porque lo había visto con la profe, pero capaz como que pasaron las vacaciones y tengo algunos conceptos medio borrados. Sí, es terrible, las vacaciones son terribles, como que te hacen un flash, te resetean. No a vos, a todos, No, digo, no. Uno pasa las vacaciones y de repente, ¿quién soy? usted lo nombró y yo dije, ah, sí, yo lo vi. Y después Muy bien. como que me dije, no, creo que me estoy como olvidando algunos conceptos, porque yo me acordaba y dije, no, son importantes, los granulocitos primarios, secundarios, y del Los gránulos, neutrofilo que ¿no? tiene un tercer elemento. Fíjate, cuando vos decís granulocitos, estás hablando de las células. Sí. Citos es células, pero los gránulos primarios y secundarios son los gránulos que tienen los granulocitos. Las vesículas que están adentro, esos son los gránulos. Los granulocitos son las células. Los granulocitos son, por lo menos, no sé, tal vez lo vieron de otra manera, pero para mí los granulocitos, o lo que vemos en hematología, son polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, monocitos. Son células que tienen gránulos, granulocitos. Y los gránulos primarios, secundarios o pequeños o terciarios son los gránulos que tienen los granulocitos. No estaba mal lo que estabas diciendo, estaba levemente equivocado. El concepto estaba bien, pero la palabra no era exacta. No te preocupes. No, después el resto creo. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No, está bien igual. O pongo galería y la persona que aparece arriba a la izquierda le hago una pregunta. Profesor, una pregunta. Bien, Macarena los saluda a todos, sí. Cuando se hacen las pruebas de alérgenos, que se hacen como mini pinchazos en la piel, la respuesta esa que se ve como inflamado levemente es por los basófilos. Sí. ¿O no? Exacto, sí, tal cual. Lo que se está haciendo en esa prueba es poner en cada uno de los pinchazos la molécula que los estaría activando. Y como la molécula del alergeno, por ejemplo, cosas normales de la test de alergia, pluma de pato. Pluma de pato. Sí, en general pluma de pato usan. La pluma de pato no se puede matar porque es una molécula que no está, se matan las cosas vivas, o sea, las células. La pluma de pato no se puede matar. Pero el basófilo, que está por debajo, que está en el tejido, por debajo de la piel, se activa, lo reconoce por esos receptores que tiene, particularmente el receptor de patrones extraños o de moléculas extrañas, se llama así, STOL, en inglés STOL, estos receptores que tienen se activan. Entonces ven la proteína de la pluma, la queratina de pluma de pato, se activa ese basófilo y libera los contenidos de los gránulos. ¿Y a quién afecta cuando se libera en cualquier lado? Afecta a todas las células que están en esa región de la piel, todos los que están por ahí por debajo del lugar donde se hizo el pinchacito. La afecta de manera de que, por ejemplo, afecta a los vasos sanguíneos que están, a las moléculas, a las células de músculo liso que rodean los vasos sanguíneos. Entonces, el vaso se vasodilata y parte de la sangre, parte del contenido de la sangre pasa al tejido. Hay más líquido en ese lugar del tejido. Por eso, como hay más líquido, se inflama. Se hace como el buboncito. El resto de células que están ahí también empiezan, por ejemplo, los fibroblastos que están por ahí abajo, reciben también los mensajeros que liberan los basófilos, pero también, no solo los basófilos, los eosinófilos también. Y empiezan a tratar, dice, acá hay como una herida, hay que tratar de curarlo, y empiezan a secretar cosas como colágeno para tratar de hacer una herida, para curar la herida.
Como es muy poco, obviamente no es que es una herida, es una reacción rápida, que después no pasa nada y se elimina la reacción y se baja la inflamación. Pero es la manera de que en el test, ese test particular, de manera controlada se enfrentan o se le ponen las moléculas a los cuales los basófilos y los eosinófilos van a reaccionar o pueden reaccionar. Y como eso depende de cada uno de nosotros, depende justamente del patrón, del perfil de receptores que tienen, de los genes que tienen y que están expresando en mayor o menor cantidad, cada uno de nosotros vamos a tener una respuesta más o menos parecida, pero por ahí un poco exacerbada, un poco aumentada para una molécula en particular. Por ejemplo, pluma de pato, que antes era más común, hoy en día no es tan común. Pero lo mismo pasa, más allá de la prueba de las alergias, lo mismo pasa cuando uno aspira un polen, grano de polen de alguna especie en particular de árbol, y ese grano de polen se queda retenido en todo lo que es todo, particularmente en la nariz, y está al lado de la piel, digamos, de la mucosa del lado de adentro, de afuera, pero del otro lado hay un eosinófilo, y si algo, un pedacito de proteína del grano de polen entra, lo activa, y hace, el grano de polen eventualmente se iría, si no pasa la mayoría de la gente, los no alérgicos, entraría, se pegaría a la pared de la nariz, y con los cilios se terminaría yendo al estómago y se degrada y se va. No hay problema. Pero en los alérgicos, tal vez, parte de la proteína de ese grano de polen pasa a la membrana, toca y al basófilo o eosinófilo que está del otro lado, y lo activa. Y eso mismo que pasa en un test de alergia, que uno en el pinchazo se inflama, pasa, por ejemplo, en toda la mucosa de la nariz. Se activa significa que libera los gránulos que tienen. Y cuando libera los gránulos hace que las células de los vasos sanguíneos que están en la zona se expandan un poco, hacen vasodilatación, el contenido de la sangre, el líquido de la sangre pasa con mayor cantidad hacia el tejido y te inflama toda la nariz. Y ahí sí, tanto inclusive que no solamente a esas células, también va a activar a las células que generan, que tienen a las células glandulares que generan moco. Las activa y entonces las pone a generar más moco. ¿Y el moco para dónde va a salir? Esas células glandulares le van a estar liberando ese moco hacia afuera. Porque la idea del moco es decir, hay algo raro, si hacemos más moco, lo va a sacar y lo va a eliminar. Y se va a cerrar el circuito, es decir, bueno, si no está más, nos activan los basófilos no liberan los gránulos, la histamina no activa todo el resto de las cosas, se vuelve a su nivel normal, al nivel normal, la vasodilatación, no hay más líquido, los fibroblastos dejan de hacer lo que tienen que hacer, las células de la mucosa, las glándulas mucosas dejan de producir moco, y todo se vuelve a apagar. Pero eso sería una cuestión normal. Si es leve y bajita, es lo normal. Todos nosotros estamos aspirando, imagínense, el aire que aspiramos, ahora con los barbijos un poco más, pero sin los barbijos, el aire que aspiramos, estamos aspirando constantemente bacterias, hongos, fragmentos de pelo, pelusa, polen, todo. Y todo eso no entra, se queda pegado en la nariz y se va. Eso es lo normal. Hay un poquito de generación, una secreción mucosa que hace que eso ocurra normalmente. Pero si los basófilos que están del otro lado de repente se vuelven locos y se activan por demás, generan el proceso de alergia. ¿Alguna otra consulta? De mi parte no, profesor, muchas gracias. Bueno. Estoy a punto de... Ahí arriba la tengo a Janina Albino mirándome, así que lo lamento, quedaste ahí, quedaste justo arriba a la izquierda, en la ruleta de la galería de Zoom. No, no te preocupes, no. Si tenés una pregunta la podés hacer, pero si no, no te voy a pedir que hagas algo. Solo para avisarte que estás ahí. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Ah, sí, pero te veo.
Con respecto a la histamina genera inflamación o al revés? Cuando se libera la histamina. Genera inflamación. Sí, la histamina O sea, es lo que acabo de cuando, explicar. Sí. Ujú. cuando tomamos nosotros, El antihistamínico. sí, ¿para qué lo tomamos? Para cortar ese ciclo, para cortar exactamente el ciclo ese que estaba diciendo recién. El basófilo Lo de libera la la histamina hace vasodilatación. La inflamación en ese caso es básicamente que hay mayor cantidad de líquido en el tejido, por eso se inflama. Y hace otras cosas al resto de las células. Por ejemplo, las glándulas mucosas generan más moco. Entonces, cuando uno corta la histamina, está cortando ese circuito. ¿Y la heparina qué función cumpliría ahí? Y ahí la heparina tiene más que ver con... Es más difícil de explicar la heparina porque no se conoce exactamente, pero tiene que ver más bien, viste que había otros receptores, el receptor del complemento en el basófilo, eso es cuando están en circulación y eventualmente la heparina tiene su rol anticoagulante y sirve para empezar a anticoagular, pero en un lugar muy específico y en un lugar muy pequeño. Ahí en ese caso no tiene ningún sentido la heparina en la alergia, pero sí tiene sentido si se activó por el complemento frente a un coágulo en una herida, por ejemplo. En una herida va a haber activación de complemento, se va a formar el coágulo habitualmente, y parte de la activación del complemento, algunas de las moléculas del complemento activan al basófilo, ese coágulo de una herida en algún momento se tiene que desarmar. Bueno, parte del desarmarse es por los basófilos del lugar que se activaron después de que se formó, se liberó la cascada de complemento, que está involucrada también, aunque sea más de costado, en la coagulación. ¿Y con parásitos externos tipo piojos o esas cosas pasa? ¿También sube el...? Pasa si uno es alérgico. Es la misma idea, no pasa contra el parásito, porque ahí funcionaría más bien el eosinófilo. Pero si uno es alérgico y los basófilos se activan por demás frente a una proteína, por ejemplo, de un piojo, de la saliva de un piojo, puede ser que haga una reacción alérgica. No es una reacción contra el parásito, sino es una reacción contra una molécula en particular que el cuerpo no puede degradar. Es lo mismo que Pero pasaría... se puede ver en un análisis, digamos, suben los eosinófilos. Sí. Bueno. No. Puede ser, no necesariamente. Si es alergia a eso, sí, también sí se puede ver. Pero es más difícil por las cantidades, pero en teoría puede ser. O sea, sube por parásitos internos y no tanto por externos. Sí, claro, porque los parásitos externos dan alergia más que, pero es muy focalizado, digamos, hacen una reacción en el lugar. Bueno, gracias. ¿No? Bueno, entonces dejamos por acá y nos vemos la semana que viene. Subo